Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenida esta tarde a este nuevo webinar que se organiza de forma conjunta entre la Asociación Europea de Enfermeras Perioperatorias, la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica y ANSES Laboratorio. Para la gente que no me conoce, yo soy Charo Merino, soy enfermera quirúrgica y actualmente soy vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica y también soy profesora asociada de la Universidad de Jaén. Como os digo, bienvenido a todos y a todas y espero que este webinar sea pues, bueno, un espacio donde como enfermera perioperatorias y quirúrgica seguir aprendiendo y poder seguir compartiendo el conocimiento. Si os parece, antes de darle paso a nuestra compañera y ponente Esther, os comento un poco la dinámica que vamos a tener de cara a organizarnos en el webinar y es que, si os parece bien, la parte de preguntas que queráis hacer y que os puedan surgir a raíz de la ponencia de Esther, por favor, vamos a escribirla y hacérnosla llegar en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? De tal manera que de esa forma podamos ir organizándonos, viéndola, para que después de la ponencia de Esther podamos darle respuestas, ¿vale? Así que todas las preguntas que os surjan, todas las dudas que os surjan, pues las vamos registrando ahí en el apartado de preguntas y de respuestas, ¿vale? Y de verdad, muchas gracias por estar esta tarde aquí, sacar un ratito de vuestro tiempo para seguir aprendiendo, ¿vale? Que es de lo que se trata, de que sigamos aprendiendo y de esa manera poder mejorar en nuestra práctica diaria y poder mejorar la calidad de los cuidados que damos a los pacientes quirúrgicos. Bueno, pues ahora sí, si os parece, voy a pasar a presentar a Esther Espúñez Mestres. Para mí, de verdad, que es un honor poder darle paso a una profesional y sobre todo ya amiga también y una enfermera a la que admiro por su trabajo, por su constancia y por todo lo que está aportándonos a todas las enfermeras quirúrgicas. Esther Espuña, enfermera quirúrgica con una larga trayectoria desde hace más de 26 años. Ella es máster en enfermería quirúrgica, máster en innovación e investigación en cuidados de enfermería y máster en gestión sanitaria. Ha compaginado la parte asistencial con la docencia en el ámbito de la enfermería durante los últimos 16 años. También fue coordinadora del curso de posgrado de enfermería quirúrgica de la Escuela Universitaria Gimbernat, que está adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona durante un periodo de 10 años. Actualmente está con su doctorado, de hecho está en su tramo final, y su doctorado está centrado en la prevención de la hipotermia perioperatoria y lo está llevando a cabo en la Universidad Internacional de Cataluña. Esther es miembro de la Sociedad Americana de Enfermería Quirúrgica y en las dos últimas ediciones que ha llevado a cabo esta sociedad ha presentado los resultados preliminares de su tesis, donde consiguió el tercer premio de investigación. Además, ha sido ponente en diferentes congresos europeos de enfermería quirúrgica. En la actualidad es delegada por Barcelona de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica. También pertenece a la Asociación Europea de Enfermería Quirúrgica y a la Federación Internacional de Enfermeras Quirúrgicas, donde representa, en este caso, a la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica. Como veis, tiene una larga trayectoria, como os decía desde el principio, como enfermera quirúrgica y un currículum pues, más que admirable. Y sobre todo, yo la defino como eso, como trabajo y como constancia. Así que, sin más, Esther, cuando tú quieras, nos das paso al webinar que lleva por título Más allá del látex, comprensión y mitigación de los riesgos asociados en los entornos sanitarios. Cuando quieras, Esther. Gracias, Charo.
por tus siempre amables palabras. Voy a intentar compartir mi pantalla. Me decís, por favor, si lo estamos viendo bien. Creo que sí. Sí, sí, perfecto. Perfecto, genial. Pues vamos allá. Bueno, el seminario de hoy lo que nos va a intentar es dar un poco de herramientas y un poco refrescar un poco los conocimientos, porque si bien es cierto que estamos muy acostumbrados a trabajar en el entorno sanitario con productos de látex, sí que es cierto que muchas veces cuando empezamos a tratar pacientes que sabemos de entrada que tienen una alergia al látex, pues a veces nos surgen dudas, ¿no? Y en el fondo este seminario la idea es de que os dé los conocimientos o que os refuerce o que los refresque para que tengamos un poco más de tranquilidad en estos momentos que a veces, pues en algunos casos se puede desmadrar todo un poquito, ¿no? Bueno, del currículum nada que añadir a lo que ha dicho Saro. Sí que es cierto que os dejo aquí mi correo electrónico por si alguien necesita contactar conmigo por alguna cuestión que no quede clara o quiera contactar por algún asunto que se haya mencionado durante el webinar. Y sí que tengo que comentar que como consultora independiente pues he percibido unos honorarios para preparar este seminario, pero que los organizadores del evento no han influido de forma directa ni indirecta en el contenido del mismo. Esto es necesario mencionarlo. Las asociaciones a las cuales pertenezco, ninguna de ellas son todas asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son los objetivos del webinar? Los objetivos del webinar son comprender las alergias de tipo 1 al látex y de tipo 4 a sustancias químicas, sus síntomas y su impacto en la atención sanitaria. Identificar las causas y factores de riesgo asociados con estas alergias. Conocer las mejores prácticas para su evaluación, diagnóstico y gestión. Entender el papel de los aceleradores químicos en las reacciones alérgicas y cómo minimizar la exposición, porque yo creo que son un poco los grandes olvidados. Y discutir las implicaciones para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores de la salud. Los contenidos los he organizado de la forma siguiente, que es inicialmente un breve recorrido histórico por el látex, con el origen del látex, un poco qué causa las alergias, la composición alergénica del látex, que hablaremos de los alérgenos de mayor relevancia. Hablaremos del concepto de alergia, que se utiliza una clasificación que está vigente desde el año 1963, o sea que tiene ya unos años, pero sigue vigente actualmente. Hablaremos de las causas de alergia y de las vías de exposición, de la epidemiología, que veremos que varía mucho según la población que estudiemos, de aquellos factores de riesgo que podamos detectar previamente para poder actuar de una forma determinada. No podemos hablar del látex y las reacciones alérgicas al látex sin intentar entender un poquito la fisiopatología de la alergia. Hablaremos de las manifestaciones clínicas, tanto de las de tipo 1 como de tipo 4. Hablaremos de cómo se diagnostican estas alergias, del tratamiento, de la prevención de la alergia al látex en profesionales sanitarios y de su implicación para la práctica clínica. Yo creo que con todo este contenido, al final de la sesión seremos capaces de identificar aquellos puntos o aquellos temas que quizás teníamos un poco más olvidados. Vamos a lanzar ahora una pregunta que os la lanzará ahora en breve, Charo, cuando quieras. Sí, pues la primera pregunta que os lanzamos, ¿vale? En relación con mi conocimiento actual sobre la alergia e hipersensibilización al látex, estoy muy familiarizado o familiarizada, estoy algo familiarizada o familiarizado, no estoy nada familiarizado o familiarizado. Así que, por favor, os pido que contestemos y vamos a ver cómo estamos. Venga, damos un minutito para que contestéis esta pregunta. Venga, os pido que, por favor, de esta manera hacemos que el webinar sea mucho más dinámico y, y lo contestamos ahí, justo en la misma pregunta, solamente tenéis que pinchar en aquella respuesta con la que vosotros os sintáis más identificada o identificado.
Bueno, pues vamos a mostrar la respuesta. Bueno, pues vemos que el 69% de vosotros y de vosotras estáis algo familiarizada, muy familiarizado solamente un 20% y nada familiarizado, familiarizada un 11%. Bueno, Esther, pues eso te puede servir a ti para tener un conocimiento de cómo estamos y por dónde vamos. Pues seguimos. Perfecto, pues viendo las cifras, seguro que habrá muchas cosas de las que os voy a contar que ya sabéis o ya conocéis, pues, viendo los porcentajes que hemos obtenido, pero bueno, siempre está bien refrescar un poquito y reforzar los conocimientos. Vamos a pasar. Muy bien, el origen del látex. El látex al final es un polímero, que es un producto vegetal que está procesado, que proviene de la savia de Hevea brasiliensis, que es un árbol que se encuentra en la Amazonia, que no es un producto nuevo, es un vegetal que ha estado ya presente desde las antiguas civilizaciones, en las precolombinas, y ya se describía así en las anotaciones que trajeron los primeros exploradores españoles en el siglo XVI. O sea, imagínate los años que se lleva utilizando este producto. Por aquel entonces se utilizaba como un sellante y también vieron que los acumulaban y hacían como pequeñas pelotas para jugar. A día de hoy es un producto que se ha extendido en la sociedad, que encontramos en la vida diaria millares de productos que contienen látex y que sí que es necesario comprender también que durante su fabricación, durante su elaboración del látex comercial, lo que se hace es añadir una serie de sustancias químicas que modifican sus características para darles una particularidad, por ejemplo, que sea más elástico. Esto se consigue con los antioxidantes y con los aceleradores químicos, que hablaremos más adelante. Las primeras reacciones adversas al látex se describieron en Alemania en el año 1927, después de la utilización de una prótesis de caucho, pero no fue bien hasta entrada la década de los 80 y relacionado con la aparición del virus del VIH, que se empezaron a establecer las medidas de prevención universal con la utilización masiva de guantes. El uso de guantes se multiplicó su uso por 25. ¿Y esto qué llevó? Pues que a inicios de los años 90 la FDA norteamericana recibió 1.000 notificaciones de alergia al látex, incluidas 15 muertes. Actualmente es un problema con una entidad propia que viene debida al envejecimiento de la población. Tenemos población con pluripatologías que están cronificadas, que requieren muchos ingresos hospitalarios. También tenemos un incremento del intervencionismo, con lo cual tenemos una población muy expuesta. Pero no solo es la población general, sino que en todos estos sitios de asistencia sanitaria tenemos profesionales sanitarios que están atendiendo a esta población general. Ha habido un crecimiento exponencial de publicaciones relacionadas con la alergia al látex, sobre todo después del boom de los años 80-90. Yo cuando empecé a preparar este seminario, que hice la búsqueda en PubMed para ver qué había publicado, pues lo que vi es que antes del año 80 prácticamente había cero, muy pocos, 14 resultados. Cuando buscábamos en el título artículos publicados, que en el título hubiera la palabra látex. Del año 80 al año 2003, aquí ya encontramos un pool bastante importante de artículos y si abrimos todo el abanico desde el año 67 hasta la actualidad, en 2024, tenemos prácticamente 1.200 resultados. Sí que es cierto que el pico más importante se produjo después de la aparición del virus del VIH y estamos en descenso, estamos claramente en descenso. El impacto poblacional está claro, porque el material látex está en nuestra vida diaria y todos los individuos que trabajamos en las personas que trabajamos en entornos sanitarios, pues tenemos una exposición mucho más alta que el resto de población. Tanto es así que el CDC norteamericano creó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que las siglas son el NIOSH, que es una agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Y ya en el año 1998 sacó la primera guía de cómo prevenir las reacciones alérgicas al látex de caucho en el trabajo. Estas guías están en español, se pueden consultar, son gratuitas. Desgraciadamente no están muy actualizadas, pero sí que nos puede permitir tener una idea real del contexto actual en el que estamos.
Charo, si te parece, lanzamos la pregunta 2. Sí, seguimos. Bueno, venga, os animo a todos a que contestemos y la siguiente pregunta es, en relación con mi conocimiento actual sobre la hipersensibilidad inducida por los aceleradores químicos, estoy muy familiarizado o familiarizada, estoy algo familiarizado o familiarizada y no estoy nada familiarizado o familiarizada. Venga, os animo de verdad a que votemos porque de esa manera también nosotros mismos vemos qué nivel de conocimiento tenemos y de esa manera también después Esther nos dará respuesta a nosotros. Esperamos un ratito más para que a todos dé tiempo a contestar. Venga, lanzamos la respuesta y vamos a ver. Bueno, pues en esta ocasión la mayoría no estáis nada familiarizadas o familiarizadas con un 67% de vuestra respuesta, un 25% estáis algo familiarizado o familiarizada y un 8% está muy familiarizado o muy familiarizada. Así que, Esther, pues cuando quieras. Seguimos. Sí. Perfecto. Esto es un poco lo que hablaba antes, que los aceleradores químicos son un poco los grandes olvidados dentro de este contexto. ¿Y por qué se desarrollan? ¿Por qué se presentan la alergia al látex? Pues porque el látex es un producto altamente alérgeno. Se ha identificado más de 200 alérgenos que contiene el látex. El Comité de Nomenclatura de Alérgenos de la OMS los identifica con las siglas HEVB, que son las siglas del árbol, y un número. Se han podido etiquetar los más relevantes, que son del 1 al 15, sabiendo que el 5 y el 6 son los que más afectan a los profesionales sanitarios. Esta clasificación, este etiquetaje, lo que nos determina es el tipo de proteína de látex que contiene y cuáles son sus características, sabiendo que de proteínas de látex tenemos de solubles en agua, unidas al almidón o de unión al látex. Pero no es solo, hemos hablado de los alérgenos propiamente del látex, pero hemos dicho que durante el proceso de vulcanización y manipulación del producto para poderlo comercializar, se añaden estos antioxidantes y aceleradores químicos, que son derivados del tiurán, de los carbamamatos, del benzotiazol, de la tiurea, de la amina. Son estos nombres que tenemos aquí en pantalla que me vais a permitir que no es necesario nombrarlos, pero que sí que los podemos nombrar y que los podemos etiquetar porque podemos saber exactamente si tenemos sensibilidad a uno o a otro. El concepto de alergia no es nada nuevo, es una respuesta exagerada del sistema inmunitario a una sustancia. La clasificación que utilizamos es la de Jelly-Combs, que, como os he dicho, esta clasificación está fechada en el año 63, o sea, ha llovido ya bastante, y es una clasificación para enfermedades alérgicas según su mecanismo inmunopatológico y establece 4 tipos, del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En este webinar, las que vamos a tratar, las que están presentes en el tema del látex, ¿vale? Que son las de tipo 1 y las de tipo 4. La reacción de tipo 1 es una hipersensibilidad inmediata, es la alergia real al látex. Esta es la que es la alergia real al látex. La de tipo 1 es una reacción que está mediada por los anticuerpos de la clase IgE y el sistema inmunitario desarrolla anticuerpos IgE específicos contra proteínas presentes en el látex durante el periodo de sensibilización, de manera que después, en una exposición posterior, se liberarán los mediadores como la histamina, que son los que desencadenan toda la respuesta. Y puede dar reacciones de tipo local o general, desde la simple urticaria o estornudos o tos, hasta el angioedema y la anafilaxia, que serían los casos más severos. Después tenemos las de tipo 4, que es la hipersensibilidad tardía. La hipersensibilidad tardía no está mediada por anticuerpos, sino que está mediada por las células T, y pueden tardar en manifestarse de 24
a 48 horas, tenemos literatura que nos dice que puede evolucionar hasta las 72 horas también, y pueden provocar dermatitis de contacto, con lesiones que pueden ser de distinta consideración. Y esta reacción de tipo 4 es la que está provocada por los aditivos químicos que se añaden al látex durante la vulcanización. Por lo tanto, es importantísimo poder discernir qué tipo de alergia tenemos. Si es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, porque la respuesta, la alergia, se desencadenará después de la exposición con pocos minutos y podemos tener un cuadro que puede llegar a ser grave o muy grave, a la reacción de tipo 4, que es esta hipersensibilidad tardía, que puede aparecer en las horas posteriores al contacto. Las causas de la alergia en el contexto sanitario se produce evidentemente por una exposición continuada a ambientes con un alto índice de partículas de látex. Esta exposición continuada lo que va a provocar en los profesionales es una sensibilización y por ende, por acumulación, puede provocar alergia en algunos casos. Tenemos 4 vías distintas de exposición. Una de ellas es el contacto directo, que es la ruta principal de sensibilización. Después tenemos las partículas aéreas, que son partículas aéreas de látex que se inhalan y que es la mayor fuente de sensibilización en los profesionales sanitarios. Tenemos la contaminación, que es porque se manipulan productos con guantes de látex que después llegan en el momento final a un paciente que es alérgico al látex. Y también tenemos la reacción cruzada, que tenemos que ir también con mucho cuidado con pacientes que nos dicen, o con profesionales que sabemos que tienen alergias a alguna fruta. ¿Por qué? Pues porque en el año 1994 tuvo un paciente que presentó una alergia al látex, se hizo un estudio para ver si había alguna correlación o podía haber alguna causalidad, porque este paciente era alérgico al plátano, no tenía ninguna otra alergia conocida, y se cogió un grupo de pacientes alérgicos al látex y se hizo un análisis. Y se pudo hallar que entre un 21 y un 58% de los pacientes que tienen alergia al látex tiene el síndrome de látex fruta, porque tiene parte de estos componentes que veis aquí, el 2, el 6, el 7, el 8, el 12, que son presentes también en el látex. ¿Qué frutas son? Pues el aguacate, el plátano, la nuez, la castaña, el kiwi, el apio, la pera, el tomate y la papaya. Seguro que más de un paciente cuando os ha llegado a la consulta de enfermería de preops, por ejemplo, o en la sala de preparación quirúrgica, ¿es usted alérgico a algo? Y te empieza a decir una lista a veces que es alérgico a más de una fruta. Pues ojo en estos casos, porque nuestra actuación debería cambiar completamente y hacer una entrevista dirigida, porque podría ser que fuera un paciente alérgico al látex. La epidemiología evidentemente varía mucho en función de la población que se estudie, porque básicamente el factor principal es la exposición. Si miramos la población general, tenemos tasas inferiores muchas veces al 1%. También tenemos otros estudios que nos las cifran en un 7,6%, podríamos decir que un promedio podría ser un 4,7%. En España, en el año 2011, aunque se publicaron en 2016, se hizo un estudio en atención primaria y a sobre 600 profesionales, de los cuales contestaron 300, y se vio o se determinó que la prevalencia de alergia al látex en ese sector, en ese grupo profesional específicamente, era del 5,9%. Pues, por lo tanto, cuidado que las cifras no son nada para menospreciarlas. Pero después tenemos grupos específicos que depende de la exposición, que pueden ir del 3 al 64% de prevalencia. Tenemos, por ejemplo, el grupo de dentistas, higienistas, dentales, un 30%, cirujanos, 50%, enfermeras, dependiendo de la posición, el departamento y el rol, puede llegar del 25 al 50%. Y de estos profesionales sanitarios, si vemos las alergias son de tipo 1 o de tipo 4, pues tampoco no distan tanto. De tipo 1 son alrededor del 10% y las de tipo 4 del 12,5%. El grupo de riesgo de mayor relevancia y con el que no se tiene que tener ningún tipo de excepcionalidad a la hora de saltarnos ninguna pauta del protocolo de alergia al látex son los pacientes con espina bífida, porque un 65% de estos pacientes tienen alergia al látex. Y aquí lo que se recomienda en estos casos es que se evite el contacto del látex desde el momento del nacimiento.
En los grupos profesionales que ya he comentado hace un pequeño instante, lo único que tienen en común es que son profesiones que por su actividad de vida diaria a nivel profesional llevan guantes para la manipulación de productos o para la atención sanitaria en este sentido, y por lo tanto sí que se puede actuar de manera que prevención de riesgos laborales actúe para disminuir la sensibilización en estos grupos. Los pacientes con espina bífida, que ya he comentado que es el otro factor de riesgo, aquellos pacientes que tienen alteraciones del tracto urinario, que han precisado múltiples cirugías, que han estado expuestos a repetidos sondajes urinarios, pues en estos pacientes también se recomienda evitar el látex en las cirugías posteriores. El número de cirugías múltiples dicen que a partir de 5 cirugías ya deberíamos de empezar a intentar disminuir toda la utilización de látex posible para intentar minimizar mucho más la exposición de estos pacientes. Y ya hemos hablado de los pacientes con las alergias cruzadas alimentarias, con el síndrome del látex fruta. Charo, cuando quieras, la pregunta 3. Venga, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Conoces la diferencia entre las manifestaciones de alergia al látex y de alergia a los aceleradores químicos presentes en los guantes? Sí, perfectamente. Sí, pero tengo dudas o no. Venga, vamos a ir contestando a ver qué nivel de conocimiento tenemos con respecto a este tema. Venga, os animo a todos a que demos respuesta a esta pregunta que nos lanza Esther. Pues venga, tenemos los resultados y a ver qué nos contáis. Bueno, el 60% de vosotros y de vosotras no conoce la diferencia que existe. Un 28%, bueno, manifiesta que la conoce, pero que no le queda claro del todo, que tiene alguna duda. Y un 12% sí que la conoce perfectamente. Bueno, Esther, pues esos son los resultados. Cuando quieras, Perfecto. seguimos. Pues vamos a ver si podemos continuar y para dar o aclarar estos resultados. Vamos por aquí. Seguimos. La fisiopatología, porque en breve hablaremos de las manifestaciones, pero es importante también saber primero por qué pasan por qué pasan, por qué se manifiesta o cómo viene, cómo se presenta. Pues bueno, en la tipo 1, que es la inmediata que hablábamos antes, actúan los anticuerpos específicos IgE, lo que provocan es un aumento de la permeabilidad vascular de forma rápida, que es inducida por la acción de los mediadores de los mastocitos, que son las aminas. Aquí es cuando el paciente se nos hipotensa. Hay una contracción del músculo liso bronquial e intestinal. Esto daría respuesta a la dificultad y a la clínica respiratoria. Hay hipersecreción de mucosas, inflamación y edema. En el tipo 4, en cambio, hemos dicho que no actúan los anticuerpos, sino que está originada por las células T. El alérgeno es una proteína que altera las propias del huésped, de la persona, y se crean antígenos nuevos que son reconocidos por los linfocitos T. Las manifestaciones en este caso pueden tardar en aparecer 24-48 horas de forma habitual y provoca el daño que se provoca es resultado de la acción de la liberación de las citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Y nos dará lesiones de distinta consideración. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la alergia de tipo 1? Pues bien, depende un poco de la vía de exposición, ya sea cutánea, mucosa, inhalada o parenteral, de la cantidad de alérgeno expuesto y evidentemente del grado de sensibilización del paciente o del profesional. Podemos tener reacciones locales que pueden ir desde la urticaria, rinitis, rinorrea, lagrimeo, conjuntivitis, tos, estornudos, pero a veces esto evoluciona y tenemos pacientes con disnea, dificultad respiratoria, que pueden hacer crisis asmáticas, que pueden llegar hasta el broncoespasmo y a pasar en poco tiempo a la afectación hemodinámica con el angioedema, pues el edema de glotis y el shock anafiláctico. Puesto así está muy bien porque se ve como bien diferenciada 3 etapas, pero desgraciadamente a nivel clínico y a nivel asistencial sabemos, y más los que habéis tenido experiencias en este sentido,
que tenemos pacientes que se quedan en la rinitis y en la urticaria, y hay pacientes que empiezan un poquito con la tos y en nada ya lo tienes que, si no está intubado, hay que intubar rápido porque el paciente ya está con un edema de glotis. Por lo tanto, es una reacción que puede ser local o generalizada, local o sistémica, pero que no tiene por qué actuar, no tiene por qué ir en cascada, irá siempre o de forma escalonada, sino que dependerá mucho de la sensibilización que tenga el paciente en este sentido. Las de tipo 4 pueden tardar 24, 42, 48 horas en aparecer. Está mediada por estos linfocitos que hablábamos y podemos tener, la manifestación más habitual es la dermatitis, ¿vale? Pero ojo que de dermatitis tenemos 3 tipos distintos y de hipersensibilización de tipo 4 solo es una. De dermatitis tenemos la dermatitis irritativa, que no es propiamente una hipersensibilización. Esta dermatitis seguro que más de una de vosotras o vosotros, si estáis en quirófano, os ha sucedido en alguna ocasión que te produce pues, la piel seca, con prurito, que nos pican las manos, a veces en invierno hasta se nos agrietan un poco las manos, pero esto es una dermatitis irritativa, está producida por la exposición repetida de productos antisépticos, de productos químicos y además por el mecanismo mecánico de fricción, por ejemplo, que tenemos en quirófano a la hora de hacernos el lavado quirúrgico. Muchas veces, además, aparte de utilizar este producto antiséptico y de esta parte de la fricción con el cepillo, pues muchas veces nos ponemos los guantes que todavía no tenemos la mano seca del todo y ya tenemos las manos enguantadas. Pues esto facilita o favorece que nos pueda aparecer esta dermatitis irritativa y que normalmente se queda estabilizada solo en la zona del contacto con el guante. ¿Vale? Pero esta no es una hipersensibilización de tipo 4, esto es una dermatitis irritativa y es secundaria a la exposición del producto. La dermatitis de contacto es la que es la hipersensibilización de tipo 4 y están causadas por los aceleradores químicos. Son alergias a los aceleradores químicos que se añaden a los guantes. Pueden provocar lesiones eczematosas de distinto grado y evidentemente si continuamos y no cambiamos, por ejemplo, los guantes y siguen siendo el mismo, pues probablemente nos seguiremos exponiendo al mismo acelerador químico, seguiremos teniendo cada vez más lesiones. Y después tenemos la dermatitis proteica, pero ojo, que la dermatitis proteica es una alergia de tipo 1, porque es una dermatitis de contacto de las proteínas del látex, porque los guantes de látex conllevan proteínas de látex, ¿vale? Con lo cual, esta tampoco sería una hipersensibilización de tipo 4. Por lo tanto, la hipersensibilización de tipo 4 cursa con una dermatitis, pero no nos podemos confundir. Tenemos que aislar la dermatitis irritativa y la dermatitis proteica y quedarnos solo con la dermatitis de contacto, que es propiamente la de tipo 4. El diagnóstico de la alergia al látex, lo más importante es hacer una anamnesis adecuada, identificando claramente los factores de riesgo, los grupos de alergia, los grupos de riesgo, los estados sugestivos de alergias previas o reacciones previas después de un contacto y identificar si el paciente tiene alergias alimentarias. Cuando identificamos un paciente de este grupo, lo que hay que cambiar completamente es la dirección de la anamnesis. La entrevista tiene que ir dirigida a hacer preguntas que que puedan discernir si este paciente tiene una alergia de tipo 1 o una alergia de tipo 4. Y lo podemos ver según las respuestas que nos dé el paciente. Además, tenemos pruebas diagnósticas. Las pruebas para el tipo 1 son las pruebas intraepidérmicas, que eso es lo que llaman PRIC. Los PRICs es el gold estándar, que no deja de ser una inyección de antígeno diluido en forma de abón, ¿vale? Las típicas pruebas de alergia, que evidentemente se tienen que hacer en entornos controlados y con instrumental que puede haber por si necesita realizarse una reanimación, un soporte vital, porque realmente tenemos pacientes muy, muy, muy alérgicos. Y también estas pruebas del PRIC se pueden hacer en pacientes que no tienen historia sugestiva de alergia, pero que pueden pertenecer a un grupo de riesgo. Podría estar indicado el PRIC, pero esto siempre dependerá de los protocolos que tengan los centros. Para el tipo 4 la anamnesis es la misma, lo único que igual sí que nos centraremos más en qué tipo de lesiones puede tener o qué tipo de manifestaciones tiene, y además tenemos unas pruebas diagnósticas y tenemos
lo que se llama el test de parche, que es un parche que se adhiere en la espalda, que contiene los distintos aceleradores químicos que, que se añaden a los guantes durante el proceso de vulcanización y que nos permite identificar de forma individual cuál es el que se tiene alergia, de manera que podemos sustituir o buscar soluciones que no contengan este aditivo para poder continuar con nuestro trabajo diario, pero con productos que estén adaptados a nuestras necesidades. También tenemos test serológicos, lo que pasa es que tampoco están tan extendidos. Lanzamos la pregunta 4, Charo. Pues venga, Esther, vamos a por ella. Y en esa pregunta, a ver, ¿qué podemos sacar de ella? ¿Has realizado alguna formación complementaria o adicional en tu hospital en referencia a la alergia e hipersensibilización al látex en el último año? ¿Sí? Sí, pero hace más de 2 años o no. Venga, os animo a que contestéis, por favor. Y también os animo, como hacía al principio, a que todas las dudas que os surjan, pues las vayáis dejando reflejadas en el apartado de preguntas y respuestas, para después poder lanzárselas a Esther y seguir todos aprendiendo. Venga, esperamos a que todos deis respuesta a esta pregunta. La idea es que al final tengamos todos, bueno, pues también ese autoconocimiento nuestro y venga, lanzamos la respuesta y a ver qué obtenemos. Bueno, pues el 81%, Esther, ha contestado que no, que en el último año no se ha recibido ningún tipo de formación en su centro sanitario. El 7% sí y un 12% ha recibido la formación, pero no en el último año, sino hace más de 2 años. ¿Vale? Así que, bueno, pues seguimos, Esther. Perfecto, pues con estas cifras parece que el webinar nos va a servir como herramienta de actualización para ponernos un poco al día. Seguimos con el tratamiento de la alergia al látex. Al final, el mejor tratamiento es la prevención y debemos de centrarnos en identificar los pacientes alérgicos desde el minuto cero de ingreso hospitalario. No solo en el ingreso hospitalario, sino que a estos pacientes pensamos no nos tenemos que centrar solo en quirófano, porque estos pacientes también vienen a consulta externa. Por lo tanto, la identificación debería ser lo más precoz posible para que cuando ingresen al hospital podamos tener un circuito adecuado a sus necesidades. Deberíamos de tener un quirófano libre de látex. Sabemos que tenemos distintos tipos de climatización de los quirófanos que nos pueden ayudar en este sentido. Evitar el tráfico de personas en el quirófano. Se debe de realizar, o los protocolos de cada hospital así os lo indicarán, que se debería de practicar una anestesia mínimamente histoliberadora. Esto quiere decir que, por ejemplo, no podremos utilizar medicación como el atracurio, la morfina a dosis altas o el tiopental, por ejemplo, la protamina. Son fármacos que son histoliberadores y con lo cual esta medicación, a poder ser, se debería de evitar, y si no se puede evitar, deberíamos de utilizar la premedicación, que depende de cada centro. También está establecido con la administración previa de corticoides y antihistamínicos, que pueden ser desde pocos días antes de la cirugía hasta el mismo día de la cirugía. Y una cosa de las más importantes en el tratamiento de la alergia al látex es estar atento a la aparición de sintomatología. No es necesariamente una cascada inicial que nos va a dar tiempo de ir viendo cómo evoluciona, porque tenemos desgraciadamente pacientes muy alérgicos al látex, pacientes que en su vida diaria, cuando les haces el preoperatorio, te dicen que en el bolso llevan una pluma de adrenalina porque realmente han tenido ya algún problema muy serio, y estos pacientes son los que deberemos de tener más atención en ellos. Y evidentemente en la alergia de tipo 1 deberemos estar preparados para el soporte vital avanzado si se desarrolla el shock anafiláctico o en situaciones que deberemos de intervenir para que no se llegue a esta situación. En cambio, en la hipersensibilización de tipo 4, todo y que el mejor tratamiento también es la prevención,
al final sabemos a lo que somos alérgicos, sabemos cuál es el aditivo químico, sabemos cuál es el acelerador químico al que tenemos alergia, de manera que lo único que tenemos que hacer es evitar el contacto con aquel material que los contenga, que contenga estos alérgenos. Tenemos guantes, por ejemplo, con un número mínimo de proteínas, tenemos otros que no solo tienen un número reducido de proteínas, sino que también tenemos con algún tipo de acelerante que llevan unos tipos sí y otros no, de manera que si sabemos a qué producto, a qué aditivo somos alérgicos, será más fácil de valorar alternativas de otros materiales específicos sin el alérgeno si se tiene evidentemente el test del parche realizado. Al final, la mejor estrategia de prevención y en la que debe implicarse desde los propios trabajadores a los departamentos de medicina preventiva, los managers, los departamentos de compra y farmacia, esta es la mejor prevención, porque se debe de trabajar desde la prevención primaria, es decir, intentar disminuir toda la exposición y toda la sensibilización al látex. Sabemos que para diseñar ambientes libres de látex, el límite de sensibilización está en 0,6 nanogramos por metro cúbico. Todo lo que esté por encima de estas partículas serán ambientes que tienen mucho látex. Y me podréis preguntar, Esther, ¿y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues tenemos dispositivos que pueden medirlo desde el Departamento de Preventiva o Ingeniería Hospitalaria, nos pueden ayudar para saber exactamente, porque si realmente tenemos sustituidos todos los materiales por material con bajo contenido en proteínas de látex, por ejemplo, y tenemos mucho material sin látex, igual en el ambiente ya estamos con un umbral inferior a este y no deberíamos de hacer nada más. Esto sería prevención primaria. En el año 2017, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA prohibió los guantes con polvo de almidón. Sabéis que el polvo de almidón que hay en el interior de los guantes, que es para facilitar el enguantado, está considerado un alérgeno importante, el más importante para los profesionales sanitarios. Pues en Estados Unidos en 2017 ya se prohibió, en Japón también está prohibido, en Corea, por ejemplo, también está prohibido. Y aunque no está establecido ni está regulado, la prevención primaria, de la misma manera que se realizan revisiones médicas a los profesionales sanitarios expuestos a radiaciones ionizantes, por ejemplo, podríamos valorar de hacer un test de sensibilización a los profesionales que están altamente expuestos. De esta manera nos permitiría poder adaptar las medidas necesarias y crear una gestión oportuna de los recursos. Por lo tanto, la prevención primaria es básica. Lo que nos interesa más es disminuir la exposición de látex en los profesionales sanitarios, porque el trabajo se tiene que desarrollar cada día, pero sí que podemos minimizar la exposición de látex en todos los profesionales. Lanzamos la pregunta 5 y ya iremos acabando. Venga, la lanzamos, Esther. Es la siguiente. Mi hospital dispone de un comité multidisciplinar para la protocolización y tratamiento de la alergia al látex que se reúne como mínimo una vez al año para las actualizaciones necesarias. Sí, tengo constancia de ello, no tengo constancia, sí que lo hay, pero no se reúne cada año. Pues venga, os animo a que deis respuesta a esta pregunta y os sigo animando a que vayáis preparando vuestras preguntas para lanzar una vez que Esther finalice su ponencia. Pues venga, vamos a ver los resultados de vuestra respuesta a esta pregunta. Bueno, pues un 85% ha contestado que no tiene constancia de que exista un comité como tal que se encargue de la protocolización y tratamiento de alergia al látex. Un 11% sí tiene constancia de ello y un 4% nos dice que sí que existe ese comité, pero que no se reúne cada año. Así que bueno, estos son los datos y estos son los resultados que tenemos a esa respuesta, a esa pregunta y puedes seguir. Gracias. Bueno, pues yo creo que al final los objetivos del seminario, con las respuestas que estáis dando, yo creo que habremos conseguido un poco dar respuesta a todas ellas. Así que, bueno, espero que sigamos
trabajando y ampliando siempre los conocimientos. La última parte, que la he titulado como implicación para la práctica clínica, aquí yo la vertiente que yo le veo es que es una visión que es muy amplia, es muy transversal, porque nos implica desde el conocimiento del medio, la formación de equipos multidisciplinares y una parte importante que es la sensibilización de los profesionales. El conocimiento del medio es básico porque es importantísimo contar con el Departamento de Ingeniería Hospitalaria. Sabéis que tenemos distintos tipos de quirófano que según la clase, según el tipo de climatización que tenga y las renovaciones de aire que tiene, pues las pueden clasificar en categoría A, en categoría con flujo laminar, en categoría A con flujo turbulento, en categoría B con flujo turbulento y en categoría C, que son esos quirófanos que están fuera de los departamentos centrales de quirófano, pues todos ellos tienen unas renovaciones de aire por hora distintas. Los de mayor eficiencia son los de categoría A ISO 5. ¿Por qué es importante esto? Porque pues muchas veces tenemos protocolos que pueden estar basados en datos antiguos o en sistemas de climatización antiguos, donde las renovaciones de aire no eran tan altas, y ahora mismo con 80 renovaciones de aire por hora, pues muchas veces el tiempo que tenemos de tener de espera después de una limpieza terminal del quirófano puede ser inferior a las antiguas 12 horas que nos decía que tenía que haber entre la limpieza final y el poder entrar un paciente. Por lo tanto, importantísimo que nos pongamos en contacto con los departamentos de ingeniería hospitalaria y que el departamento de ingeniería nos calcule cuánto tiempo debemos de esperar para que el tiempo esté, el aire del quirófano esté renovado. Sí que es cierto que muchas veces los pacientes con alergia al látex se utilizaban la primera franja de la mañana, primera hora, para que la cantidad de alérgenos aéreos fuera menor, pero debemos de tener en cuenta esto también, porque a veces tenemos pacientes, desgraciadamente, que nos vienen de urgencias y que podemos no tener un quirófano libre de látex. Pues bueno, si juntamos lo que hemos dicho antes de saber qué nivel de partículas aéreas hay y el tipo de quirófano que tenemos, probablemente podremos dar una respuesta inmediata a este paciente. Después, otra cosa que es importante es la creación de los equipos multidisciplinares, que tiene que realizar una revisión continua del proceso del látex, y es importante que se implique la dirección de la institución, pero no es para la implicación directa de los líderes de la institución, es para que le den valor realmente a la importancia que tiene, porque los profesionales sanitarios nos exponemos a diario a los alérgenos del látex. Por lo tanto, es importante que estos equipos multidisciplinares tengan contemplado todo el proceso del látex y lo tengan actualizado. Es imprescindible implicar a los líderes de primera línea de actuación. Y no digo solo los formales, hay que contar con los líderes informales, que son los que nos van a hacer llegar a todos los profesionales. El protocolo tiene que estar actualizado. Se tienen que implementar, la implementación tiene que ser ajustada a las necesidades. Si sabemos que tenemos personal altamente sensibilizado, pues las medidas de actuación y del protocolo deberán de ajustarse y adaptarse a estas necesidades. Los pacientes tienen que estar identificados claramente desde el ingreso. ¿Por qué? Pues porque cocina tiene que saber que este paciente es alérgico al látex, por ejemplo, para que cuando lo tengamos en la planta y le podamos dar la comida postoperatoria, pues el paciente lo hemos hecho muy bien en quirófano con todo el protocolo del látex, pero este paciente, si no hemos avisado a cocina, por ejemplo, en este sentido, puede ser que la manipulación del producto se haya hecho con guantes de látex y tuviéramos una contaminación por la manipulación. El ambiente libre de látex en pacientes con historia sugestiva de alergia es imprescindible, y yo creo que uno de los pilares importantes es mantener la formación continuada, con sesiones que pueden ser como esta, formaciones informales, pero que tengan un contenido para poder llegar a todos los profesionales que están implicados en la atención sanitaria de nuestros pacientes. Y lo último es la sensibilización de todos los profesionales. Debemos de conocer la prevalencia de profesionales que tenemos sensibles al látex. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a ser posible adecuar los materiales a las necesidades reales. Debemos de tener dispositivos sin látex o dispositivos con un índice bajo de proteínas de látex. Evidentemente, retirada de los guantes con polvo de almidón, porque hemos dicho que la mayor sensibilización de todos los profesionales sanitarios está en este polvo de almidón. Ya hemos dicho que hay países que lo han prohibido ya
que está prohibido para la utilización profesional, los guantes con polvo de almidón en el interior, materiales específicos para la sensibilización de tipo 4 sin determinados químicos específicos. Es muy difícil saber qué material necesitamos si no hemos hecho el screening de qué profesionales tienen alergia al látex o qué profesionales tienen alergia a los aditivos del látex. Por último, hay que valorar el impacto emocional que se requiere cuando una profesional necesita un cambio de puesto de trabajo por una alergia real al látex. Ojo, porque no es solo un cambio de puesto de trabajo, sino que tiene un impacto emocional por ese trabajador. Y por último, es necesario un cambio de paradigma de los centros de hospitalarios, porque ya sabemos que no es una acción inmediata, que muchas veces puede tardar en el tiempo y que necesita un equilibrio presupuestario y ecológico, pero siempre tiene que proporcionar un ambiente seguro tanto para profesionales como para pacientes. Espero que haya resuelto algunas de las dudas que hemos ido generando o que hemos intentado averiguar durante las preguntas que hemos ido haciendo y que haya satisfecho vuestras necesidades formativas en cuanto a los objetivos que se han planteado. Pues muchísimas gracias, Esther. Estoy convencida de que sí, de que todos y todas hemos aprendido mucho. Y si te parece, pues vamos a ir dando respuesta a algunas de las preguntas que nuestros asistentes de este webinar han ido formulando durante tu exposición. Y hay una que a mí me llama mucho la atención, y es que Antonio Suardía nos pregunta, o te pregunta a ti concretamente: ¿crees posible un hospital libre de látex? Bueno, buena pregunta, Antonio, porque es complicadísimo, básicamente porque tampoco sabemos muchas veces en qué niveles actuales estamos en cuanto a partículas de látex en el ambiente. La literatura que yo he revisado para hacer este seminario me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo contar no solo la prevalencia en España, por ejemplo, sino sabemos la prevalencia real que tenemos en España. Es muy difícil también poder conocer, poder analizar las situaciones o los grupos profesionales de riesgo en este sentido y poder analizar sus puestos de trabajo. De manera que, ¿es posible un hospital libre de látex? Yo creo que sí que es posible, porque dispositivos comercializados en látex hay, siempre hay. Lo que pasa es que evidentemente esto implica pues muchas veces pues, un coste económico y muchas veces una reconversión de sistemas que se tienen, que ya están comercializados antiguamente en el hospital donde estamos y que probablemente implica un cambio importante. Por eso decía que el cambio de paradigma es necesario y se tiene que implicar la institución, porque si no es muy, muy, muy difícil, porque es la verdad, y más en el contexto en el que estamos, poder cumplir los presupuestos y equilibrarlos y además hacerlo de forma sostenible cada vez es más complejo. Pero lo básico sería poder medirlo, y poder medirse se puede medir. Lo que pasa es que realmente aquí implicaría mucho también en los servicios de medicina preventiva para poder hacer las lecturas. Sabemos que tenemos lectores informales que nos pueden dar un resultado aproximado, no hace falta tener los medidores más profesionales en el mercado, pero sí que podríamos tener una idea de cuántas partículas aéreas de látex existen. De manera que, si bien no todo el hospital, pues sí que podríamos tener más de una área libre de látex. Creo que sí. Bueno, Esther, pues seguimos, ¿vale? Seguimos con las preguntas que nos han lanzado, y en este caso Elena Urdiales nos dice: ¿un producto libre de látex debe de llevar algún símbolo que lo indique o ya no es necesario? Pues mira, actualmente ya no es necesario. Las enfermeras y enfermeros y profesionales que estamos en quirófano, pues como cuando yo empecé hace 27 años, pues es verdad que antes había un etiquetado que salía te marcaba como látex free, te marcaba como un triángulo látex free. Pero la realidad es que por normativa europea se hizo una equivalencia de símbolos, y lo único que sí que es obligatorio es identificar aquellos productos que sí lo contienen, no que no los contengan.
Es decir, si no lleva ningún símbolo, si el símbolo del látex es un símbolo con un triángulo, con el látex, si no lleva este símbolo es que el producto no lleva látex. Antiguamente la normativa era como un poco ambigua y había productos que te llevaban el látex free y otros que no te lo llevaban, entonces era como un poco complejo averiguarlo. Pero la normativa ISO, que es la 15223/1, esta es la vigente actualmente y es la que debemos centrarnos. Y es solo obligatorio que el dispositivo lleve la marca de látex si lo contiene. Si no lleva la marca, es que no conlleva látex. Vale, genial. Muchas gracias, Esther. Pues seguimos, ¿vale? Seguimos con la pregunta y bueno, aquí nos dicen, ¿no sería interesante tratar a todos los pacientes y profesionales como alérgicos al látex para evitar complicaciones? ¿Tú qué opinas, Esther, de esto? De si deberíamos de tratar a todos los pacientes como alérgicos al látex. Y a los Bueno, profesionales. bueno, en este sentido, como la mayoría de material ya se ha recambiado, la mayoría de materiales en quirófano ya son libres de látex, la gran mayoría. El hecho de tratar a todos los pacientes como alérgicos al látex implicaría desde los test de alergia que pueden ser previamente, que no están indicados, no encontraréis ninguna guía que así lo comente, y además el tema de la premedicación con corticoides y demás, que tampoco estaría indicado, por lo tanto, no. Lo que sí que debemos de trabajar es por la prevención primaria de tipo 1, que es evitar, o sea, intentar conseguir el máximo de productos sin látex de manera que el número de partículas aéreas de látex sea el mínimo. Y que los guantes de látex con polvo, pues en Europa, desgraciadamente, solo está prohibido en Inglaterra y en Alemania. En España no, no está contemplado, pero sí que como prevención primaria los centros y las unidades de medicina preventiva sí que pueden actuar y instaurarlo como un mecanismo de prevención para los trabajadores. De manera que yo creo que no todos los pacientes tienen que ser tratados como alérgicos al látex, no todos, pero sí que debemos de intentar conseguir un ambiente con el mínimo de látex posible, no solo por nuestros pacientes, sino también para todos los trabajadores, porque al final la sensibilización al látex para los profesionales sigue siendo la misma, es 0,6. Es que 0,6 es muy bajo, ¿eh? Sigue Sí, siendo muy bajo. sí. Eh, Esther, hay muchas preguntas que están relacionadas con el tema de qué protocolo eh, hay que seguir, de acuerdo cuando tenemos, ¿no?, un paciente programado para una cirugía, si se debe de cerrar el quirófano o no. Incluso también nos hablan de situaciones concretas, como cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un quirófano de categoría A, es decir, que sea un ISO 5 o un ISO 6, se pueden entrar pacientes alérgicos al látex después de una cirugía en la que ha habido látex y cuál sería el tiempo de espera. Hay muchas dudas o muchas Bueno, es preguntas que en relación a los y protocolos. es un tema que es importante y además viene de una literatura bastante antigua en este sentido, porque si vamos a buscar los protocolos más antiguos, ya nos decían hace 20 años o hace 25 años que el tiempo de espera entre un quirófano y otro, o el tiempo de espera después de una limpieza terminal del quirófano, debía ser de 12 horas. Pero los sistemas de climatización han cambiado. A ver, un quirófano de categoría A, ISO 5, hay 80 renovaciones de aire por hora, con lo cual, con media hora, tú tienes prácticamente todo el volumen, depende de la extensión del quirófano, evidentemente. Por eso decía que es imprescindible contactar con los servicios de ingeniería hospitalaria. El ingeniero hospitalario es el que os va a decir cuánto tiempo es el mínimo para poder acceder. Esto es como cuando teníamos los pacientes con COVID positivo, que aparte de poner el quirófano en presión neutra, después del lavado, de la limpieza terminal, tú te tenías que esperar media hora para que las partículas aéreas respiratorias, para evitar el contagio, a pesar de que llevábamos todos los equipos EPI, fueran óptimos.
Pues en este sentido es lo mismo, son las partículas aéreas y con esto lo de las 12 horas es en lo que se basan los primeros protocolos que hubieron y en los que se basan la mayoría de protocolos en los centros, pero sí que es verdad que lo que se ha visto es que no tienen en cuenta muchas veces el Departamento de Ingeniería Hospitalaria y probablemente estos periodos de 12 horas no son tan amplios como debería, o sea, son demasiado amplios para lo que deberían de ser y si nosotros ya disponemos de un ambiente con pocas partículas aéreas de látex, probablemente después de un quirófano que tuviéramos las proteínas o un bajo índice de proteínas de látex y un tiempo de espera reducido, igual a media hora, tres cuartos de hora, depende del sistema de climatización. Hago énfasis en esto porque esto es lo principal. Si tenemos un sistema de los nuevos de máxima eficiencia, el tiempo de espera no puede ser que sea 12 horas como cuando teníamos los sistemas más antiguos de climatización. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay mucha variabilidad, que hay mucha discusión, que siempre estamos con los mismos temas de las 12 horas después del lavado terminal y todo dependerá del volumen de partículas aéreas de látex que haya en el ambiente. Por eso digo que muchas veces lo que deberíamos de saber es de qué volumen partimos, de qué niveles partimos. Porque si partimos de un nivel bajo, probablemente en poco tiempo podemos conseguir estar por debajo de 0,6, que es lo que marcan los estándares de calidad para evitar la sensibilización en estos pacientes con alergia real al látex. Por lo tanto, el tiempo de respuesta no es 2 y 2 son 4, sino que depende un poco de la infraestructura que tengamos. Sí, yo coincido con eso contigo, Esther, y es que tenemos que tener primero un conocimiento real de cuál es la infraestructura en la que nosotros estamos trabajando también, porque muchas veces se hace cambio de esa, que después nosotros puede que tengamos hasta un desconocimiento de la misma, y creo que es fundamental que por un lado tengamos los servicios de ingeniería, el servicio de ingeniería tenga comunicación con esos servicios también de medicina preventiva y, por supuesto, al final con los que estamos en el día a día, que somos los que estamos ahí en los quirófanos. Es fundamental tener ese conocimiento, aparte de la formación necesaria, que, bueno, pues mira, hoy con este webinar que tenemos, seguimos actualizando. Y ahora permitirme que sea yo la que te lance una pregunta, Esther, y es que lo has mencionado también, pero ¿qué opinas tú acerca de la variabilidad tan grande que sigue existiendo en la actualidad acerca de la administración de antihistamínicos y de corticoides previos a la cirugía? Eso también es algo que sigue habiendo bastante variabilidad. Bueno, esto en todos los hospitales existe el protocolo que mayoritariamente los encargados de este protocolo es el servicio de anestesiología de cada centro y cada centro lo protocoliza como considera. Sí que es cierto que la literatura recomienda, lo primero que recomienda es disminuir la medicación histoliberadora y después además administrar antihistamínicos, que puede ser desde 2 días antes de la cirugía hasta el propio día de la cirugía, y administrar cortis, ¿no? Corticoides con dosis equivalentes de un tipo de potencia, de igual potencia, pues depende de uno o de otro. Sí que es cierto que nos encontramos en hospitales que en pacientes con una historia que es de baja probabilidad o que, que nos explican a veces pacientes que sí, que tienen alergia al látex. ¿Y cómo sabe usted que tiene alergia al látex? ¿No? Porque yo llevo guantes de látex y a veces me salen unos granitos en la mano. Bueno, esto no es indicativo de que sea una alergia al látex. Entonces, tenemos que saber que toda la administración de medicación evidentemente tiene unas consecuencias, de que pues hay medicación que no es baladí, pero sí que es cierto que cada hospital al final lo decidirá. Por ejemplo, hay centros que solo administran esta medicación en pacientes con una historia sugestiva de alergia al látex clara, que el paciente explica claramente que ha tenido manifestaciones graves por la alergia y que en estos casos sí que se hace una preparación preoperatoria y una inducción ya bastante dirigida en este sentido, pero sí que es cierto que hay otros hospitales y otros protocolos, o sí que hay protocolos, pero hay otras interpretaciones de este protocolo que
que no lo administran de forma indiscriminada en todos estos pacientes, sino que se limitan a utilizar medicación que sea lo mínimo posible histoliberadora y evitan la otra administración. Esto sí que es cierto, pero evidentemente esto es un tema que al final la última palabra siempre la tiene el departamento, el servicio de anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Ahí sí que lo que sí que debemos conocer es la medicación. Evidentemente, ¿qué medicación debemos de tener preparada para estos casos? Esto siempre. Em, pero el hecho de la premedicación como tal para la prevención de la alergia no, en este sentido dependerá de cada protocolo de cada hospital. Vale, genial. Bueno, pues ¿te parece, Esther? Vamos a dar respuesta a otra pregunta que nos lanza en este caso Monse Costa y ella la suscribe a la Generalidad de Cataluña, que ella nos dice que expone unas recomendaciones para no utilizar polvo en los guantes en los guantes de látex, luego recoge así látex con polvo, en todos los quirófanos. ¿Una recomendación o una obligación? Es una recomendación, porque si fuera una obligación sería por una norma europea que, como os he explicado, no existe. En Europa solo está prohibido en Inglaterra y en Alemania y no hace tantos años. Creo que el último que se unió fue en 2017, así que tampoco hace tanto. Pero no, como no hay regulación europea en este sentido, es una recomendación. Pero evidentemente esta recomendación tiene dos vertientes. Una de ellas es disminuir la sensibilización al látex por vía inhalada y la otra es disminuir las partículas aéreas que pueden estar relacionadas después con índices o con posibilidad de infección por las partículas aéreas que pueden haber en el ambiente, que es otro tema y es una recomendación que puede dar respuesta a dos cosas distintas, ¿no? En este sentido. Vale. Genial. Evidentemente es una prevención primaria, ¿eh? No deja de ser una prevención primaria. Evitar la sensibilización, si sabemos que la mayor sensibilización es por exposición aérea, tiene sentido que se trabaje para evitar esta sensibilización en todos los profesionales. Y además, en los pacientes disminuimos el riesgo de infección también por la disminución de partículas aéreas que están en el ambiente. Exacto, en el aire. Muy bien. Y pues para ir ya cerrando, Esther, te lanzo la que nos dice María Veneza, que dice, ¿existe actualmente algún quirófano que tú tengas constancia que sea libre de látex con certificación como tal? Pues a mí, francamente, no me consta, pero no quiere decir que no exista, ¿eh? Esto deberíamos de hacer una consulta superior para poder ver, porque igual algún laboratorio sí que tiene con esta información para conocerlo, pero a mí no me consta. De todo lo que yo he leído, no, no, no he encontrado ningún certificado en este sentido, porque No, evidentemente también tiene un coste esto, ¿eh? sí, Y me imagino que los tiros pueden ir por ahí. Pero empezando por sí, la sí, propia planificación del quirófano y claro, todo. claro. Pero no quiere decir que no exista, ¿eh? Quiero decir que a mí no me consta. Pues cerramos y Cristina, bueno, primero te da la enhorabuena por el ponencia y nos dice qué productos, además de los guantes, sondas, algún ejemplo de productos que también tengamos que tener en cuenta en nuestro día a día, libres de látex. Bueno, a nivel de asistencia sanitaria es que la mayoría de cosas tenemos que ir con mucho ojo, porque también, por ejemplo, los drenajes que se utilizan a diario, las vías periféricas, por ejemplo, todo esto, todo el material, es que la lista de material que puede conllevar el látex es altísima. Por ejemplo, los fonendos, muchos de los recubiertos que llevan los fonendos también lo lleva, con lo cual... Sí, eh, Antiguamente lo que se hacía eran unos listados de todo el material que había a nivel hospitalario, de si contenían látex o no contenían látex, y esto a nivel informatizado es muy fácil sacar. sí, Y al final acaban siendo pocos productos los que no se han sí. sustituido, ¿eh? Mm. Pero sí que es cierto que en nuestra acción diaria tenemos que ir con cuidado porque hay mucho material que utilizamos de forma rutinaria en nuestra actividad que realmente llevan látex. Mm.
Bueno, pues si os parece, pues damos ya por cerrado este webinar. Muchas gracias, Esther, en nombre de muchos de los asistentes que sí lo han reconocido y que dan las gracias por este webinar y también gracias en mi nombre también. Y bueno, deciros que el webinar ha quedado grabado, ¿vale? Para que después, bueno, pues lo podáis volver a ver. También será compartido a través de las redes sociales. Os animo aquí a que sigáis también las redes sociales, tanto de Orna como la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, porque a través de ella también vais a poder ir conociendo pues todas aquellas formaciones, jornadas, congresos que se siguen organizando en pro de que se siga favoreciendo la formación de las enfermeras quirúrgicas y perioperatorias. Así que os animo mucho a que sigáis las redes sociales y que os mantengáis actualizados con todas las cosas que en este caso desde la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica y también desde EORNA se vienen haciendo pues, para favorecer eso, la formación y resolver las dudas de nuestro día a día cuando estamos cuidando a los pacientes quirúrgicos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, porque sin vosotros este webinar, pues sin duda alguna sí que no hubiera sido posible y os animamos a que sigamos conectados, a que sigamos compartiendo y aprendiendo todos y todas, porque todos siempre tenemos algo que aportar y algo de lo que aprender. Y os animamos también a que nos hagáis llegar a la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica vuestras peticiones y aquellas cosas que pensáis que estaría bien que también se llevaran a cabo, iniciativas, otro tipo de formaciones para que de esa manera entre todos sigamos avanzando, ¿vale? Así que bueno, pues muchísimas gracias y lo dicho, a seguir cuidando a los pacientes quirúrgicos y siempre con excelencia en nuestros cuidados. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Esther. Venga, hasta luego. Gracias a ti, Charo. Si Venga. han quedado preguntas que no he respondido, que he visto ahora que habían algunas, tienen mi mail, porque he visto preguntas muy concretas de tipo de microgramos y demás, que me las hagan llegar por correo electrónico, intentaremos darles respuesta, ¿de acuerdo? Como tendrán, aparte de que la he facilitado, como lo tendrán grabado, ahí está mi correo electrónico para poder contactar. Pues lo dicho, muchas gracias, Esther. Gracias. Mi correo electrónico estaba al principio, ¿de Sí, acuerdo? al principio. Perfecto. Gracias. Vale, hasta luego.